Muy bien. Entonces vamos a ver el tema de hoy, que son logaritmos. Pongan atención, vamos a hacer una clase un poco rápida. Yo sé que ustedes tienen otra clase. Y vamos a ver el concepto. Logaritmo, en análisis matemático, usualmente el logaritmo es el número real positivo de una base de logaritmo determinada, donde el exponente al cual hay que elevar la base para obtener dicho número. O sea, aquí lo que vamos a buscar es el exponente que necesita elevarse cierto número para que me den un número ya conocido. Cuando uno trabaja exponentes, le dan la base y le dan el exponente. Entonces uno averigua la respuesta, elevando al exponente que le digan. Aquí es un proceso inverso. Aquí me dan la base, me dan el resultado o el número que debería ser, y yo lo que tengo que saber es cuál es el exponente que necesito elevar la base para que me dé cierto número. Por ejemplo, dice acá, el logaritmo en base 10 de 1000 es 3. ¿Eh? Aquí me dan una base 10, y me dan un número 1000 como al cual tengo que encontrar el logaritmo. Y yo digo que es 3. ¿Por qué? Porque si agarramos la base 10 y lo elevamos a la potencia 3, me va a dar como resultado 1000. Y eso es lo que ando buscando. Me dan la base, me dan el número, y yo tengo que encontrar el número por el cual debo elevar como potencia. Entonces, 10 al cubo, o sea, 10 por 10 por 10, me da 1000. O sea, 10 por 10 son 100, por 10 son 1000. Y así es como ya tengo el resultado, y voy a encontrar el asunto el resultado del logaritmo que ando buscando. Acá dice la definición. De la misma manera que la operación opuesta a la suma es la resta y la de la multiplicación es la división, el cálculo del logaritmo es la operación inversa a la exponenciación de la base del logaritmo. Y de exponentes, pues eso ya ustedes son duchos en eso. ¿Cómo lo representamos? Para representar la operación del logaritmo en una determinada base, se escribe la abreviatura log, que lo vamos a manejar como log, y como subíndice la base y después el número resultante del que deseamos hallar el logaritmo. Por ejemplo, 3 a la 5 es igual a 243, o sea, 3 elevado a la quinta potencia, es decir, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243. Así. Entonces, ¿cómo representamos eso? Vamos a decir, logaritmo de base 3 de 243 es igual a 5, porque 5 es la única potencia que me da como resultado el elevar al 3, que me da como resultado el 243. Bueno, dado un número, vamos a ver aquí lo que es la definición. Dado un número real, o sea, un argumento X, la función logaritmo le asigna el exponente n o potencia a la que un número fijo, b, o sea, la base, se ha de elevar para obtener dicho argumento. Es la función inversa, como les decía, de b a la potencia n, y la vamos a escribir como esto. N, que es lo que vamos a buscar el logaritmo, es igual al logaritmo de base b de x. ¿En dónde? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, logaritmo de base, de cualquier base, de un resultado x va a ser igual a n. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Ese n, ¿cómo se averigua? Lo vamos a averiguar agarrando esta base b y elevarlo a una potencia hasta que me dé un resultado x. Si no, no tiene logaritmo. ¿Estamos claros así? Si alguien se va quedando atrás, que me diga. ¿Puede repetir eso, Inge? Nos van a dar a nosotros esta función. Nos van a decir logaritmo de una base puede ser un número aquí, cualquiera. Logaritmo de base b de x, encuentre el logaritmo. Y el logaritmo lo vamos a encontrar
como el número que me va a servir como potencia de la letra B, acá, hasta que me dé un resultado X. Vean el ejemplo. Si tenemos acá el logaritmo de base 10 de 100, ¿cuál es el resultado? 2. Porque 2 es el número que necesito elevar esta base para que me dé 100. Así es como encuentro el logaritmo. Buscar la potencia que necesito hasta que me dé este resultado. 10 al cuadrado es 100, porque 10 por 10 es 100. ¿No sé si ahí quedó más claro? Sí, Sí. Sí, sí, estamos claros. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Las propiedades. Vamos al conocer los logaritmos. Las propiedades generales que se les queden, estas son de cajón, tal como elevar cualquier potencia cualquier número a la potencia 0 va a ser 1. Entonces, logaritmo de su base dice que siempre es 1. ¿Qué significa el logaritmo de su base? Cuando la base que está aquí y el número que nos dan acá es igual, entonces no hay duda que el logaritmo es 1. ¿Por qué? Porque si yo elevo la base a la potencia 1, me va a dar el mismo resultado, o sea, b. Es decir, si ustedes elevan 5 a la 1, va a ser 5. Es como que dijeran, logaritmo de base 5. De 5, ¿cuál es el resultado? 1. Entonces, cuando veamos la misma base con esto, va a ser 1. El logaritmo de 1 es 0, ¿sí? Independientemente de la base. Porque cualquier número elevado a la potencia 0 va a ser 1. Entonces, si tenemos logaritmo de cualquier base de 5 o lo que sea, de 1, ¿cuál es el resultado? 0. ¿Por qué? Porque si yo elevo esta base, cualquier número, a la 0, me va a dar 1. Y eso es lo que ando buscando. El número que necesito elevar esto para que me dé este resultado. ¿Estamos? Ahora vamos a ver las propiedades algebraicas y es ahí donde nos vamos a concentrar un poquito. ¿Ya? Vamos a ver cómo se manejan un producto, o sea, la multiplicación, y la división, que es el cociente. Si tenemos esto, si tenemos logaritmo de base b de 2 acá componentes, x y y, eso lo vamos a descomponer como logaritmo de la misma base del primero más el logaritmo de la misma base del segundo. Y ahí está. Así se expande, se llama expandir. En el caso que tengamos una división acá, de variables o de números, logaritmo de base b de x sobre y va a ser igual al logaritmo de base b de x menos el logaritmo de la misma base de y. Y esto se llama expandir. Si tenemos un logaritmo de una potencia, es decir, logaritmo de base b de x a la y, lo único que vamos a hacer es bajar el exponente de esa potencia y ponerlo a multiplicar atrás, o sea, el logaritmo de base b de x. Lo mismo que si tenemos una raíz cuadrada, una raíz cúbica, lo que sea, solo nos quedaría el logaritmo de la base, la variable o el número que esté dentro de la raíz, y la potencia lo único que va a pasar es a dividir. ¿Sí? Así, por ejemplo, tuviéramos una raíz cuadrada, esa raíz cuadrada pasaría a ser parte de la división. Bueno, acá tenemos un ejemplo de expandir, que es lo que acabamos de ver. Si nos dan logaritmo de base 6 de 5y, ¿qué vamos a hacer? Pues ir a la regla que acabamos de ver, la regla algebraica de un cociente, que es separar, o sea, expandir. Tenemos logaritmo de base 6 de 5y va a ser igual, como que dijéramos logaritmo de la misma base, de 5 por y. ¿Sí? Se multiplican, pues están juntos, están multiplicando.
¿Cómo lo expandimos? Logaritmo de base 6 de 5 más el logaritmo de base 6 de y. Esa es la regla del producto. Ahora, ¿cómo condensamos? O sea, condensar es hacer la parte inversa de expandir. Aquí lo que hacemos es juntarlo. ¿Y cómo lo vamos a comprimir? Bueno, resulta que si tenemos, ojo, dos logaritmos de la misma base, tiene que ser la misma base 3 en este caso. Aquí dice el logaritmo de base 3 de 10 más el logaritmo de base 3 de x. Y termina condensándose, terminando en la misma base y los dos números acá, o los dos variables, multiplicándose entre sí, 10x en este caso. Eso es condensar, es lo inverso de expandir. Acá tenemos otro ejemplo, expandir sobre la división. Logaritmo de base 7 de a sobre 2, ¿ok? Ya vimos que si es una división, lo que hacemos es logaritmo de base 7 de a menos el logaritmo de base 7 de 2. Condensar algoritmos. Aquí es comprimirlo. Tenemos una resta y es la misma base, ojo que tiene que ser la misma base. Entonces se puede condensar y nos quedaría algo así como esto. Logaritmo de la misma base, 4, de el primer argumento x al cubo, dividido el segundo, que sería y. Y esa sería la regla del cociente de los logaritmos. Bueno, como repaso acá de lo que acabamos de ver, ¿qué es un logaritmo? Pues es otra manera de pensar en exponentes. Es como lo inverso es salir de la caja, pensar fuera de la caja. Estamos acostumbrados a potencias, ok, le damos la potencia. Esto es lo inverso. Acá dice que 2 elevado a la cuarta potencia es igual a 16. ¿Sí? Nos dicen, ¿cuánto es 2 a la 4? Ah, ok, hacemos 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Ok, 4 veces el mismo número. 16 es el resultado. A eso estamos acostumbrados. Ahora supongamos, dice que nos preguntan, 2 elevado a qué potencia es igual a 16. Nótese que en la primero nos están dando la operación para que averigüemos. En este caso nos dan un resultado para que pensemos. Pensemos qué número necesito de potencia elevar esta base para que me sea 16. O sea, ¿qué número necesito? Entonces eso me hace pensar. Ah, ok, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Necesito el 4. ¿Sí? Esos son los logaritmos. Pensar en el inverso del exponente. Y aquí lo muestra de las dos formas. 2 a la 4, lo que estamos acostumbrados en potencias, 16. Ok, pero si nos dicen, logaritmo de base 2 de 16, ¿cuánto es? Me están diciendo, busque un número que sirva de potencia para esta base y que el resultado vaya a ser 16. Ese es el logaritmo. Entonces ya con eso podemos encontrar los logaritmos que nos preguntan, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¿Estamos? Si estamos, vamos a, ahora que vean en pantalla, vean la pantalla. Entonces, ¿qué nos pueden preguntar en el examen o tareas o lo que sea? Vean. Tenemos la forma exponencial y la forma logarítmica. Nosotros estamos acostumbrados a la exponencial. ¿Qué hacemos? Forma logarítmica. Logaritmo de base 2 de 8, ¿a qué es igual? A 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la forma exponencial nos hubieran preguntado, 2 a la 3, ¿a qué es igual? A 8. 8 es el resultado. Aquí nos dan el resultado. 2, ¿a qué potencia tengo que elevarlo para que me dé 8? 3. Aquí igual. Logaritmo de base 3 de 81. ¿Cuánto necesito para que elevar a la potencia el 3 para que me dé 81? Necesito 4. ¿Sí? Es decir, 3 a la cuarta es igual a 81. Lo mismo para acá. ¿Qué número necesito para que sea 25 este 5? Bueno, elevarlo al cuadrado, o sea, a la 2. Sí, porque 5 al cuadrado es igual a 25. A ver, pregunta.
Logaritmo de base 5 de 81, ¿a qué es igual? Número entero. A ver. Pilas ahí. Me puedo equivocar. Equivóquese, no hay problema. Es que yo creo que no tiene porque 5 por 5 es 25 y 25 por 5 son 125. Ajá. O sea que no hay, ¿verdad? No hay un número que le vaya a cuadrar ahí. Entonces, no hay logaritmo. Tal vez habrá con punto decimal. Que habría que rebuscarlo. ¿Sí? Pero entonces, exactamente, eso ya entendieron el concepto. Bueno. Ahora, evaluar logaritmos. Dice. Evaluemos logaritmo de base 4 de 64. ¿A qué es igual? Entonces lo que hacemos es igualamos a una X porque no conocemos. X significa valor desconocido. Ok. ¿Qué necesitamos hacer? Agarrar el 4 y elevarlo a la potencia X para que me dé 64. Muy bien. Entonces comienzo. Y es 4 por 4, 16 por 4. Ok. 64. Entonces, así es que el logaritmo de base 4 de 64 es igual a 3. Ya con la práctica, pues, vamos a poder mover entre logaritmos exponenciales. Vamos a poder condensar, a expandir la regla del cociente y la regla del producto, que es la multiplicación y la división. ¿Sí? Entonces, ¿ya vieron qué fácil fue explicar esto? Ahora vamos a interactuar. A ver. Los quiero pilas ahí. ¿Cuál es el equivalente? Ese es el exponencial. En logaritmo, ¿cuál es el equivalente a este? La 1. ¿Cuál de ellos?